¿Ya me conocen? Bueno, medio me conocen la mayoría, ¿verdad? Pero ¿quién me conoce por ser el papá de Mijael? Algunos por eso me conocen, ¿verdad? Otros me conocen porque soy el esposo de Mari. ¿Quiénes me conocen por mi nombre? Ahí ya no todos, ¿verdad? Bueno, me llamo Carlos y te quería comentar eso porque creo yo que la escuela de líderes de eso se trata, de formar personas que conozcan a Dios, que lo conozcan no porque es el Dios de alguien más, no porque lo has leído o porque pues has tenido cierto acercamiento con Él, sino porque verdaderamente le conoces. ¿Quién creen ustedes que me conoce más a mí que nadie más? Digo, independientemente de Dios, de las personas. ¿Cuál creen ustedes que es la persona que más me conoce? El hermano va a estar casado seguramente, ¿verdad? Porque a Efra quien más lo conoce es su mamá, porque es solterito, ¿verdad? Pero ya estando uno, pues, adulto, crecido, pues es nuestra esposa quien más nos conoce. ¿Y quién es la esposa de Cristo? No se dice la iglesia, se dice nosotros. Eso, porque di conmigo, nosotros somos iglesia. Ajá, entonces, ¿quién conoce más a Dios? Pues, y date ese tiempo, ¿verdad?, para pensar. Yo quiero invitarte a que tú le agradezcas a Dios estar en una escuela de líderes, a que te sientas contento, agradecido con Dios, pero también satisfecho contigo, ¿sí? Porque estás haciendo una inversión de tiempo importante. Importante porque todo tiempo es valioso, ¿eh? A lo mejor a la edad que están algunos de ustedes, pues quizás dedicarle 2 horas de tiempo a algo no les represente un sacrificio muy grande, pero conforme van pasando los años te vas dando cuenta de que el tiempo es bien valioso y de que por eso es bien importante saber en qué lo enfocamos. Y entonces esta escuela de líderes es un tiempo para que tú te prepares, porque sabes, hay otros que necesitan escuchar a alguien que sí conozca a Dios. Camino para acá nos encontramos con un par de jóvenes de los mormones, ¿verdad?, que les dicen, los discípulos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, algo así. Esos muchachos que andan de camisa blanca, corbata, cabello rubio, de casa en casa, ¿verdad? Y qué tremendo, ¿no? Porque pues finalmente ellos le están dedicando un tiempo importante de su vida, ellos les dedican 1 año de su vida a hacer esa labor misionera, que ellos le llaman así, pero lo están haciendo porque están convencidos, están conviccionados, ¿verdad? Y en cierta forma lo hacen con una buena intención, pero no están presentando al Dios de la Biblia. Y eso es lo que debe de hacer esta escuela de líderes, que tú conozcas al Dios de la Biblia, que tú puedas presentarlo, que tú puedas no solamente vivirlo para ti, sino también conocerlo para poder darlo a conocer a otros. Entonces hoy vamos a hablar de un tema que es pues clave en lo que se refiere a, llamaría yo, doctrina, porque el tema del bautismo es un mandato que Dios dio, es algo que todos debíamos de practicar. ¿Quiénes saben cuál era la distinción o lo que distinguía físicamente a los israelitas de todos los demás pueblos, físicamente? A los hombres, ¿verdad? Porque era algo que tenían que hacer los hombres. Eso, se tenían que circuncidar, ¿verdad? Eso era la señal de su pacto, ¿verdad? El bautismo viene a ser el reemplazo de eso. Mira, ya no es una señal externa, ¿verdad? Y ya no es solamente para los hombres, sino que ahora es algo que uno toma como una decisión, que uno realiza, porque representa algo que ya cambió en el interior de uno. ¿Quiénes ya se bautizaron aquí? ¿Verdad? ¿Quiénes ya están bautizados? ¿Todos? A lo mejor, hecho, ¿alguien falta de bautizarse? ¿No? ¿Tú todavía faltas de bautizarte? Muy bien, pues este tiempo va a ser un tiempo de preparación para ti, pero también va a ser un tiempo de recordar para los demás, ¿verdad? ¿Por qué tomamos esa decisión? Entonces, debemos de conocer la importancia del bautismo en agua,
¿Por qué digo bautismo en agua? Porque vamos a distinguir 3 tipos de bautismos de los que habla la Biblia, pero el tema está orientado a que entendamos a profundidad el bautismo en agua. Debemos de entender qué significa, cuáles son los requisitos que debe de tener una persona para tomar correctamente la decisión de bautizarse y cuáles son los beneficios. Entonces di conmigo: significado, requisitos y beneficios. ¿Verdad? Son las 3 cosas en las que nos vamos a centrar hoy: significado, requisitos y beneficios. Pero primero vamos a distinguir por qué hay diferentes tipos de bautismo. Bueno, la Biblia habla de los bautizos que practicaba Juan el Bautista. Sí, yo creo que todos ustedes lo han escuchado en algún momento. Él realmente, digamos, de sangre fue el primo hermano de Jesús, ¿verdad? Era hijo de una hermana de María. Pero fue enviado por Dios como un profeta, era alguien que le iba anunciando a las personas que venía alguien atrás de él y que debían de arrepentirse para que pudieran escuchar ese mensaje. Y eso era algo necesario porque el pueblo de Israel ya vivía en una religión, ya no vivía en el pacto, ¿sí? Ya estaba separada del pacto que Dios había formado y estaban viviendo en una religión. Entonces Juan el Bautista practicó un bautismo cuyo objetivo era llevar a las personas a 2 cosas: a que confesaran sus pecados y se arrepintieran de ellos. ¿Okay? Y él lo estuvo practicando, y es interesante saber cómo Jesús, aunque él no había pecado, él toma ese bautizo. E incluso Juan como que no lo quiere hacer, ¿no? Si tú lees esa historia que está en el Evangelio, Juan le dice: no, o sea, ¿cómo te voy a bautizar yo si tú eres más grande que yo? Espiritualmente hablando. Y Jesús le dice: es necesario para que se haga toda justicia. ¿Y qué quiere decir esas palabras? Que él quería asociarse en gracia con todos nosotros, porque todos nosotros somos pecadores. Y él dijo: aunque yo no soy pecador, yo quiero que ustedes vean que esto es algo importante que ustedes deben de realizar. Es importante que ustedes confiesen sus pecados, se arrepientan y lo hagan mediante un pacto que están haciendo a través de recibir el bautismo. ¿Sí? Así es. Y no solo eso, sino que ese bautizo además fue con lo que Dios ungió a Jesús, ¿verdad? O sea, porque Jesús se manifiesta el Espíritu Santo para demostrar que Él es el ungido de Dios después de que Él toma esa decisión. ¿Okay? Entonces, ¿ven cómo es necesario que nosotros también lo realicemos? Yo le explicaba a mi hijo, ¿verdad? Porque estábamos platicando un poquito del tema antes de venir para acá. Y mira, yo entiendo cómo Dios, Él nos ha dado una mente que debe de creer en Él, ¿sí? Pero nuestra mente no está despegada de nuestro cuerpo, ¿verdad? Nosotros entendemos las cosas a través de nuestros sentidos y con nuestro cuerpo también. Y vean cómo Dios nos lleva a hacer un acto que no solamente es confiesas tus pecados, te arrepientes de él, sino que tu cuerpo, aquello con lo que tú también conoces las cosas, se sumerge en agua y de ahí es sacado de ahí para representar que eres traído a una nueva vida. Y entonces lo entiendes, ¿verdad? Y al entenderlo tú, o sea, se logra un cambio en tu corazón y desarrollas un entendimiento de lo que Dios quiere hacer en tu vida también. Pero entonces ese fue el bautismo de Juan. La Biblia también habla de la palabra bautizo para hablar del sufrimiento que Jesús vivió en la cruz. En Lucas 12:50 él dice: de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio antes de que éste se cumpla. Entonces ese también es otro bautizo del que habla la Biblia. Y el tercero del que habla es el bautismo en el Espíritu Santo. Y ese es el bautismo que todos nosotros también experimentamos. Algunos de ustedes lo experimentaron en el encuentro. Otros lo experimentaron quizás en un servicio. Algunos lo experimentaron quizás sintiendo que hablaban lenguas.
Otros quizás lo experimentaron sintiendo un calor dentro de su interior. Pero lo que te puedo decir es que cuando eres bautizado por el Espíritu Santo, tú eres verdaderamente tocado por Dios. ¿Quiénes fueron tocados por Dios cuando recibieron eso? ¿Verdad? Y eso es algo que los discípulos practicaban. ¿Y sabes qué quiere decir que los discípulos lo practicaban? Es decir, ellos practicaban orar por las personas y como consecuencia de eso, las personas recibían el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué quiere decir que los discípulos lo practicaban? Pues que nosotros también lo debemos de hacer. Porque aquí no estamos para, es una escuela de liderazgo, pero es un término que se usa realmente para reflejar el hecho de que estamos formando discípulos. ¿Sí? El líder, en esencia, es un discípulo de Jesucristo que está siguiéndole y que por estar siguiéndolo, pues va a practicar todas las cosas de las cuales habla la Biblia. Entonces, bautismo, ¿qué practicaba Juan? ¿El segundo bautismo cuál fue? El bautismo del sufrimiento de Jesús. ¿Y este último? El bautismo del Espíritu Santo. Pero no hemos hablado del bautismo en agua. Lo he estado mencionando, pero realmente ahora sí ya nos vamos a centrar en lo que es el bautismo cristiano en agua. Yo me acuerdo cuando regresé de mi encuentro, cuando llevé este tema, me preguntaron así abiertamente, así como lo estoy haciendo yo ahorita, ¿quiénes ya se bautizaron? Y yo levanté mi mano, porque me había bautizado como católico mis papás, ¿no? Cuando estaba yo chamaco, ni me preguntaron, ¿no? Pues por creencia, ¿verdad? O por tradición lo hicieron. Y con buena intención, ¿no? Porque finalmente lo realizan creyendo que si no lo hacen, tu hijo se va a ir al limbo. O sea, es una creencia que tiene el católico, ¿no? Entonces yo no levanté la mano y me dijeron, pero entonces ¿tú cuándo te bautizaste? Y no, yo cuando estaba chiquito. Y ya llevé el tema, me explicaron y dije, no, necesito ser bautizado. ¿Por qué? Porque el bautismo es algo que uno decide, ¿sí? No es algo que los demás pueden decidir por ti. Es una decisión que tomamos cuando hemos creído. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y como definición, como palabra, la palabra bautizo quiere decir sumergir. Es decir, representa que nosotros somos sumergidos en una realidad nueva a la cual Dios nos quiere llevar. El bautismo también, como definición, significa que somos unidos a alguien o a algo. En este caso, somos unidos con Cristo en su muerte. ¿Cuántos saben que Jesús murió por nuestros pecados? ¿Ok? O sea, eso lo creemos como creyentes, ¿sí? Pero para que nosotros podamos recibir los beneficios de ese sacrificio que hizo Jesucristo, nosotros debemos de volvernos uno con Él. ¿Okay? Porque Él murió en la cruz, ¿sí? Pero al tú volverte uno con Él, entonces ya queda redimida tu vida para que entonces puedas recibir todos los beneficios que Dios quiere traer a cada uno de nosotros, ¿sí? Eso lo podemos ver en Romanos 6:3. No sé si alguien trae una Biblia por ahí porque no lo pude escribir aquí. Romanos 6:3. Quiero recordar exactamente qué dice. Romanos 6:3. Exacto, ¿verdad? Ahí lo dice. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Por eso es que uno puede nacer una nueva vida, ¿sí? Por eso es algo que debe de surgir de que nos volvemos uno con Él. Tú como creyente tienes una vida distinta, no porque le tengas miedo a que pueda haber una consecuencia sobre tu vida, no porque
lo estés realizando por hacerlo sin entendimiento. Tienes una vida distinta porque te has unido a Cristo, ¿sí? Porque Él está en ti. Y entonces, si nos bautizamos, entonces espiritualmente nos unimos con Él en su muerte, y eso significa el ser sumergido en agua, que tú eres sumergido con Él en la cruz, porque Él fue a una sepultura. Después de estar en la cruz, lo llevaron a una sepultura, entonces fue enterrado, y eso representa el que somos sumergidos. Pero Él no se quedó en la tumba, ¿verdad? Él resucitó. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, verdaderamente, no te quedas ahí nada más sintiéndote mal de tus pecados, sino que resucitas a una nueva vida. Y eso representa el bautismo. Tú eres sumergido con Cristo, te unes con Él en su muerte y naces a una nueva vida. ¿Sí? Y sé que es algo que no es algo que sucede de forma inmediata, el que nuestra vida ya sea, digamos, todo lo que ésta debe de ser o todo lo que ésta va a llegar a ser si tú eres fiel y si tú sigues creciendo en Dios. O sea, eso es un proceso que va a durar toda la vida, pero tu realidad espiritual sí cambia, porque tú ya no eres alguien que está muerto en vida. Tú eres alguien que, así como moriste en Cristo junto con Él, resucitas con Él, y entonces tienes una vida nueva que Dios te ha dado. Entonces, ¿por qué es importante el bautismo? Número uno, porque es un mandato. Sí. Y aquí, pues a la mayoría de ustedes todavía les toca recibir algunos mandatos en casa, ¿verdad? Y algunos mandatos no nos gustan, algunos mandatos nos cuesta realizarlos, pero cuando te pones a pensar realmente, cuando se te manda algo, normalmente es porque eso te va a producir un bien. Y en el caso del bautismo es un mandato que Dios instituyó, porque Él sabe que nuestra vida va a ser tocada por Él si nosotros tenemos fe en eso que Él está manifestando, ¿sí? Porque no es solamente no es el sumergirte en agua, no es el que vayas a un río, no es el que vayas a una alberca, es lo que te quiero dar a entender, es el que tú entiendas qué es lo que eso representa. Es todo ese camino que te fue llevando a tomar esa decisión de decir públicamente, yo quiero ser uno con Cristo. ¿Sí? Yo quiero que cuando me vean, aunque yo no soy perfecto, ¿verdad? Pero quiero que progresivamente las personas, cuando me vean, vean un reflejo de Cristo en mi vida. Porque por eso dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es la imagen que vemos en un espejo? Es un reflejo. Y si nosotros somos imagen de Dios, es porque debemos de ser progresivamente un reflejo de su carácter. Entonces es un mandato que nos quiere llevar a eso. Pero también es una identificación interna con Cristo y externa con su muerte y con su resurrección. ¿Cuáles son los requisitos para ser bautizado? Y esto es algo que tú debes de saber también, porque va a haber personas que te lo van a preguntar. Y está bien, qué bueno, si alguien te lo pregunta, quiere decir que algo bueno estás realizando como creyente. Estás provocando algo en la vida de las personas. ¿Sí? Hay una historia en la Escritura de cuando Felipe va hablando con un hombre, un funcionario etíope, ¿verdad? Y le está predicando acerca de Jesucristo, le está explicando lo que sucedió en Jerusalén cuando lo crucifican. Y este hombre le pregunta a Felipe, le dice, ahí hay agua que es necesario para que yo me bautice. O sea, porque él ya había tomado la decisión en su interior, ya había dicho, oye, es que yo no vi eso, pero lo entiendo y lo estoy creyendo que ese hombre del que me estás hablando es el Hijo de Dios. ¿Qué necesito para unirme con él? ¿Sí? ¿Y qué le dijo Felipe? Que creyera, si él creía, y ese es el requisito. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sí? El requisito es creer, que tú des ese paso de creer, pero también es necesario que tú reconozcas la obra de la cruz. Dice en Hechos 2:38, Pedro les dijo,
Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, es un acto que tomamos porque hemos creído. Y en conclusión, es necesario que nosotros tomemos esa decisión, sí, porque es un mandato. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, que uno se vuelva uno con Jesús. Bueno, entonces ese fue el primer tema, era que íbamos a tocar hoy acerca del bautismo. Nuevamente hago la pregunta, porque me imagino que quizás la hermana debe tomar nota de esto, ¿verdad? ¿Quiénes no se han bautizado todavía? ¿Verdad? Eso, para que los que no se hayan bautizado los identifiquen, hermana. A ver, levanta su manita bien para que... A ver, aquí el primero. Kevin Trujillo. ¿Quién más? Allá levantó alguien la mano, ¿verdad? ¿Quiénes todavía no se han bautizado? Jania Solís, muy bien, Jania. ¿Quién más no se ha bautizado? Yo no había alguien acá. ¿Y por acá ustedes dos ya se bautizaron? Sí, muy bien, excelente. Bueno, pues ese fue la primera exposición. Vamos a ver ahora la segunda. Creo que sí. Es que no lo anoté el número, pero si se llama el bautismo a las 6, sí. A ver, antes de pasar al siguiente tema, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿O algo que le gustaría comentar acerca de lo que entienden por el bautismo? Creo que está como 6 en el libro. En el que me dieron a mí aparece como lección 6. ¿Sí? Ya sé por qué preguntan algunos. ¿Es la tarea que tienen que entregar ahorita, hermana, ellos? Una anterior. Ok. Sí, es el tema 6, fue el que me programaron hoy. Lo que pasa es que, ¿saben? A lo mejor faltó comentar esto al principio, pero a mí me pidieron intercambiar esta clase con el hermano Moisés. A mí no me tocaba hoy. Ajá, sí. Sí. Sí, sí, el tema lo comenté al principio, pero bueno, como no estaba la proyección, quizás no quedó reflejado, pero sí el... Ahorita estoy pensando cómo hay algo que no estaba en el tema, pero que sí tiene que ver con el bautismo. A ver, quiero que los que escucharon todo el tema recuerden todo lo que sucede cuando bautizan a Jesús. ¿Sí? ¿Y qué fue lo último que sucedió? Ajá, eso pasa, pero eso no es lo último. ¿Tú, Jimena, ibas a decirlo? ¿Ok? ¿Y qué sucede después de eso? Se oye una voz del cielo. ¿Y qué dice esa voz?
este es mi hijo amado, en el cual me complazco, ¿verdad? En el cual tengo complacencia. Entonces vean cómo entendemos, ¿verdad? Los mandatos que Dios da tienen el propósito de bendecirnos. Pero algo que sucede como resultado también de eso es que agradamos su corazón. Y no solo eso, sino que se afirma nuestra identidad. ¿Sí? Se afirma nuestra identidad porque hijo es aquel que obedece al Padre, ¿verdad? Yo sé que en la vida natural, pues Mijael es mi hijo porque nació de mi esposa, ¿verdad? Y pues es mi hijo, legalmente es mi hijo y va a ser mi hijo toda la vida. Pero espiritualmente hablando, nos volvemos hijos siendo obedientes. ¿Sí? Hay un rito judío que todavía hoy practican, ¿verdad? Los niños cuando cumplen 13 años, ellos participan en una ceremonia en la cual, aunque legalmente, de acuerdo a su creencia, ellos ya tienen la edad para ser adultos, ellos deciden seguir siendo hijos de la casa. Entonces, digamos que hacen como un pacto de obediencia con su papá, pero por la edad que tienen, ya es algo que toman de manera voluntaria, por así decirlo, porque ya tienen una edad adulta, de acuerdo a su cultura. Entonces, fíjenos cómo la obediencia afirma nuestra identidad como hijos de Dios. Y el bautismo es algo que Dios dejó como mandato, como un paso de obediencia, pero que tiene justo ese propósito también de afirmar nuestra identidad y bendecirnos.